Bien, estamos listos, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, acá en Cartago. Hoy es domingo 13 de diciembre de este 2020 que ya se está yendo, se está acabando. Un año para el olvido, para muchos, pero para los hijos de Dios, recuerde, todas las cosas nos ayudan a bien, si es que amamos a Dios. Amén. Así es que algo bueno debe haber quedado en este año, que para muchos es para olvidar, pero de seguro que algo hay que recuperar. Así es que vamos a ir directo a la palabra, hermanos. Estamos bien de tiempo, póngase de pie. Mientras usted se pone de pie y busca en sus Biblias, 1 de Timoteo capítulo 6, mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de este video que sale en nuestro canal de YouTube. 1 de Timoteo capítulo 6, vamos a ir al verso 11. Primera de Timoteo 6:11. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Usted ahí en el video también, si tiene una Biblia, busque ahí Primera de Timoteo 6:11 o anote los versículos, ¿no? Bien, ¿estamos? Vamos a esperar a que lo encuentren por ahí, Primera de Timoteo. De los últimos libros ya. Bien, dice la palabra así en 1 de Timoteo 6:11. Dice, ¿quién escribió 1 de Timoteo? Pablo, ¿no? Entonces Pablo le escribe a su discípulo amado, ¿no? Y le dice en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Padre, te damos gracias en este día, una oportunidad más que tenemos, Señor, de poder reunirnos aquí en torno a tu palabra como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, Señor, dispuestos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para escuchar el consejo que tú tienes a través de la Escritura. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las personas que nos acompañan a través del video, las familias que ellos representan, Señor. Que este tiempo sea de edificación, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de aprendizaje, que sea un tiempo de reforzar los fundamentos, para que después se convierta en una vivencia y sea parte de nuestro diario vivir. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía que 1 de Timoteo obviamente fue una de las tantas cartas que escribió el apóstol Pablo, y en particular lo que acabamos de leer es también uno de los tantos consejos que Pablo le dio ¿a quién? A Timoteo. Timoteo era su discípulo, era su persona que él tenía ahí como formándolo, ¿no? Él había nacido con Pablo, Pablo lo estaba instruyendo, Pablo lo enviaba a supervisar en las iglesias. En resumen, Timoteo era para Pablo la persona de confianza, ¿no? Era la persona que Pablo veía como aquel en quien voy a dejar mi legado, ¿no? Eso es como cuando uno tiene a alguien que le ayuda a uno y va con uno para todo lado, entonces uno dice, este es mi Timoteo, ¿no? O sea, ese es el que va a quedar después de mí. Ese era Timoteo para Pablo, ¿no? Entonces era como un hijo espiritual ahí, aunque eso lo toman ahí. Ahora todos los pastores creen que las personas de la iglesia son hijos espirituales, entonces tienen que decirme papá espiritual y padre. No. La Biblia dice que no llames a nadie padre, sino al Padre que está en los cielos, ¿no? Pero bueno, entonces les decía que es uno de los tantos consejos porque hay muchos. Usted lee en las diferentes cartas, Pablo le trata de cuidar a Timoteo, de formarlo, de decirle cuídate, ¿no? Y es uno de tantos consejos porque hay otro, también muy importante, todos son importantes, pero se acuerda, hay uno donde él le dice, Timoteo, cuídate de quién, cuídate de ti mismo, ¿no? Porque recuerde, ese es un consejo clave, no solo para Timoteo, sino para todos nosotros. Cuídate de ti mismo, cuídense de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el principal enemigo que nosotros tenemos no es el diablo. Usted le pregunta a la gente, ¿cuál es el principal enemigo que usted tiene? Satanás. Porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Facilísimo, pero no. Usted y yo debemos de saber que el principal enemigo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo,
cuídate de ti mismo. Y después, ¿cuídate de qué? De la doctrina. Cuídate de la doctrina. Primero cuídate de ti y después cuídate de la doctrina. Es decir, cuídate de lo que estás aprendiendo. Cuídate de lo que estás escuchando. Cuídate de quién está siendo instruido. Por eso el Señor ahí en la palabra dice, vayan y enseñen todo lo que han aprendido. Eso sí, sabiendo de quién lo han aprendido. Entonces, esos consejos son muy valiosos. La doctrina es delicada. Hay gente que no le pone cuidado a la doctrina. Entonces dice que las iglesias deberían buscar lo que nos une y más bien olvidarse de lo que nos separa. Pero es que la doctrina une o separa. ¿Por qué hay tantas iglesias? A veces en un barrio uno ve 4 o 5 iglesias. Y uno diría, ¿por qué mejor no se unen todas y hacen un buen culto, un gran culto, varios servicios al día? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué? Porque tienen diferentes doctrinas, se enseñan cosas diferentes, ¿no? Entonces por eso uno debe estar más bien preocupado en que lo que uno enseñe sea la doctrina ¿de quién? De Cristo, porque la palabra dice, el que se extravía de la sana doctrina no tiene a Dios, ni tiene a Cristo tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado de no desviarse de la sana doctrina, y por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate primero de ti y después cuídate de la doctrina, ¿no? Entonces son consejos obviamente que Pablo le da a Timoteo, pero bueno, ¿por qué hay que cuidarse de uno mismo? Porque uno tiene que asumir su propia responsabilidad, uno tiene libre albedrío, Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Pero recuerde, un principio que manejamos en la iglesia, el mismo Dios que nos da la libertad de decidir, nos hace responsable por lo que decidamos. No se vale después echarle la culpa a los demás, ni a Dios menos, ¿no? El insensato tuerce su camino y después su corazón se levanta contra Dios. Que es un insensato, un irresponsable, ¿no? Todo eso lo debemos de saber. Esto de las falsas doctrinas es delicado porque hay mucha gente de bonito corazón que nace en las iglesias, le entrega su vida a Cristo, pero después, como no son selectivos de la doctrina que oyen y se meten por caminos equivocados, a escuchar cosas que no deberían oír, a formarse de una manera errada, que en vez de formarse lo que hacen es deformarse, entonces caen en todo ese lodo cenagoso y lo que hacen es ahogarse, ¿no? ¿Acuerdan el proceso del cristianismo? Es muy parecido a lo de las tortuguitas esas, ¿no? Yo trabajé como 1 año y medio en Tortuguero y ustedes saben que el proceso de las tortugas es muy parecido al cristianismo. Las tortugas llegan a un sitio, ponen cantidad de huevos. De todos esos huevos nacen muchas tortuguitas. Algunas antes de salir del huevo, bueno, algunas algunas ya en el mismo huevo se pierden, ¿no? Porque venden los huevos de las tortugas, entonces algunas ni llegan a nacer. Pero las que nacen salen del cascarón y vienen los pájaros y se llevan algunas. Algunas otras que logran sobrevivir comienzan a caminar por la arena y vienen otros depredadores y ¡pah!, las agarran, ¿no? Algunas otras que alcanzan a llegar al mar, ni bien entran al agua, vienen unos peces y ¡pah!, se las comen. Y son un pequeño remanente, una pequeña cantidad logran crecer y desarrollarse como tortugas. Así pasa en el cristianismo. Igual, mucha gente nace de nuevo, algunos avanzan unos metros, pero son devorados por corrientes de doctrinas, por lobos rapaces vestidos de ovejas, por tantas cosas, ¿no? Entonces, muy poco, el pequeño remanente que logra crecer y ser verdaderos cristianos existe, pero es muy poco. Entonces, es una analogía nada más para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Bien, hace 8 días, ¿quién se acuerda que hablamos hace 8 días? Bueno, menos las visitas, ¿no? ¿Alguien se acuerda de qué hablamos hace 8 días? Ahora, no se sienta mal, porque a veces hay gente que sale del culto y uno le dice, mira qué buen culto, ¿eh? ¿De qué se trató? No me acuerdo, pero qué buen culto. Bueno, hace 8 días, pues imagínense, ¿se acuerda que hace 8 días hablamos de la cobardía y de la valentía? ¿Se acuerdan? Hablamos hace 8 días de eso. Entonces, este tema que estamos hablando hoy es como para darle un poquito de continuidad que tiene que ver con lo que Pablo le aconseja a Timoteo, porque en todo esto de la valentía y de pelear, él le da un consejo ahí. Hay uno en la vida tiene 2 mecanismos naturales de defensa, ¿no? 2 mecanismos que son naturales. Uno de ellos, el primero, es atacar. Ese es un mecanismo de defensa, ¿cierto que sí? ¿Ustedes no han escuchado eso, sobre todo los que nos gusta el fútbol, que dice, no, la mejor defensa es el ataque, ¿cierto que sí? ¿Han escuchado eso? La mejor defensa es el ataque. Eso es válido siempre y cuando uno haya analizado al rival.
Usted sepa qué capacidades tiene el rival y qué capacidades tengo yo para saber si realmente tengo chances, si lo ataco o no. Hay equipos de fútbol que van a jugar contra otros que son potencia y se van a jugar de tú a tú, guiados en aquello que dice, no, la mejor defensa es el ataque, pero como tú no analizaste el rival, no viste las fortalezas que tiene y no consideraste tus debilidades, entonces si te vas a jugar de tú a tú, terminas goleado. ¿Cierto que sí? Goleado. Entonces, ese es un buen mecanismo de defensa, el atacar, pero recuerde, es válido siempre y cuando usted analice las fortalezas del rival y usted sepa si tiene chance atacando o no. ¿Estamos, hermanos? Entonces, por ese lado sí es bueno, pero por otro lado es un suicidio realmente, y en el caso del fútbol es un suicidio futbolero. ¿Cierto que sí? Ese es el primer mecanismo. Ahora, ¿el segundo cuál es? Lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo ahí, que le dice, mas tú, hombre de Dios, huye. Entonces, huir es otro mecanismo natural de defensa, el huir. Lo que pasa es que nosotros estamos en un sistema, en una sociedad, en el que el huir es cosa de ¿quién? De cobarde, ¿cierto que sí? ¿Qué le dicen a uno? No huyas, cobarde, ¿cierto que sí? Entonces el huir es cobardía, siempre. Pero no, si fuera cobardía, Pablo no le estaría aconsejando a Timoteo, huye. El huir es una estrategia de defensa, es una estrategia natural. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde es mejor huir, retroceder, analizar, prepararse, considerar y va bien ir en pos de otras cosas. ¿Para qué voy a pelear una batalla a la que ya está perdida? Mejor huyo, escapa por su vida, dice por ahí un principio que nosotros manejamos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Porque mire lo que es huir, la definición. Usted busca en el diccionario huir y le sale esto. Huir es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro. Eso es huir, ¿cierto que sí? Tengamos eso claro. Entonces, cuando uno huye de algo o de alguien, no siempre es por miedo, sino para evitar ¿un qué? Un daño, para evitar un peligro, ¿cierto que sí? José, cuando estaba ya con la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Él estaba con la presencia de Dios y él sabía pero él no se va a quedar ahí en una situación que no tiene necesidad de quedarse ahí, ¿para qué? Mejor huye, pues mejor huyó. Y él no se fue de Egipto ni escapó, no, huyó de la situación y después se enfrentó a lo que se le vino, pero él huyó, fue una persona sabia. El sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ese es un mecanismo de defensa natural, lo aplican en las guerras, ya lo hemos hablado varias veces. Retirada, todo el mundo se vaya, acomodémonos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque si seguimos así, nos van a dar durísimo, ¿no? Entonces, es una cuestión de sabiduría el poder retirarse a tiempo, ¿no? Es cuestión de sabiduría, analizar la situación y en medio de ese conocimiento que tengo del rival y del mío mismo y de la situación que estoy viviendo, decido retirarme. Recuerde que ese es el concepto de sabiduría. Cuando usted recopila toda la información que tiene y por medio de esa información usted sabe qué hacer en el momento justo y qué decir en el momento justo o qué aplicar en el momento justo. Eso es sabiduría. Por eso la sabiduría está un eslabón por encima del conocimiento. Porque para tener sabiduría hay que tener conocimiento. ¿Amén o no? Entonces, es mejor huir que quedarse por soberbia a una muerte segura. Es lo que le pasa muchas veces en situaciones naturales a mujeres, sobre todo, que son agredidas. Mujeres que están ahí llevando palo. Y uno dice, ¿por qué no escapa por su vida? ¿Para qué estar en una guerra ahí donde tu vida está en peligro? Es mejor huir. ¿No sería una decisión más sabia? Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Pero obviamente, si es una mujer sin identidad, si no es una mujer sin Dios, uno entiende, porque ya está escrito, el por qué está ahí. ¿Por qué no puede zafarse de ese yugo? ¿Y sabe por qué? El libro de Génesis, capítulo 3:16, dice así. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces la mujer que está apartada de Dios, que pierde su identidad, prácticamente no tiene voluntad propia. El marido se enseñorea de ella. Entonces por eso usted ve casos de mujeres que son maltratadas. Dice, ¿por qué no te separas? No puedo. Yo sé que ese hombre no me conviene, pero no lo puedo dejar. ¿Me entiende?
Si fuera una persona sabia, con identidad, diría, mejor huyo, escapo por mi vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, volviendo a lo que leímos ahorita, Pablo le recomienda a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahorita lo vamos a desarrollar. Pero más adelante, en el versículo 12, si usted ve, él le dice, pelea la buena batalla. Entonces uno dice, ¿cómo así? Primero le dice que huya y después le dice que pelee. ¿No era una contradicción? Qué raro, ¿ah? Pareciera como una paradoja. ¿Se acuerdan lo que es una paradoja, no? Una paradoja es algo que pareciera que no tiene sentido, pero que sí tiene sentido. Por ejemplo, una paradoja de Dios es perdiendo ganas. Yo soy libre cuando soy esclavo de Cristo. Es una paradoja, ¿no? Entonces, en este caso, pareciera una paradoja que le dice Pablo a Timoteo, huye, pero pelea. Qué raro, ¿ah? Huye, pero pelea. Entonces, no es una contradicción. Recuerde que la Biblia no se contradice, sino que nosotros debemos saber, en medio de ese conocimiento, identificar cuáles son las cosas de las cuales tenemos que huir, cuáles son aquellas cosas de las cuales no podemos huir, y cuáles son aquellas cosas con las cuales tenemos que luchar, ¿no? El Salmo 18, ¿qué dice? Que al enemigo hay que ubicarlo, perseguirlo, destrozarlo, destruirlo, y no regresar hasta que lo hayas destruido. ¿Por qué? Porque lo que tú no destruyas, tarde o temprano, te destruirá a ti, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de Saúl, que lo mandaron a destruir a todos los amalecitas? Y él no lo hizo. ¿Quién fue el que le mató a Saúl al final? Una amalecita. Él le pidió el favor de que hay varias versiones, pero sí hay una versión de la amalecita que fue el que al final le dio la estocada a Saúl, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son las cosas que podemos pelear y cuáles son las otras que debemos huir. Dice la palabra en el libro de Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla, ¿no? ¿Quién de nosotros, hermanos, que necesita enfrentar una situación, pelear una buena batalla, no se sienta primero para ver qué es lo que yo tengo, cuáles son mis armas, cuál es la capacidad del enemigo, ataco o huyo? ¿Quién no se sienta primero a analizar eso antes de emprender algo? Aplíquelo en todo lo que haga en su vida, en sus negocios, en su estudio. Siéntese primero para ver qué es, ¿no? Ahorita yo tengo un hijo que acaba de salir del cole y uno tiene que apoyarlo en eso de sentarse a ver qué es lo que quieres hacer. Porque muchas veces los muchachos se meten a estudiar lo que les gusta, que no es que esté mal, ¿cierto? Pero no es suficiente con lo que les guste. Tienen que tener un balance entre lo que les gusta y aquello que le vaya a servir a futuro. Tiene que haber un balance en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se meten a estudiar unas cosas tan raras que eso es lo que a mí me gusta. Y después lo ve uno haciendo algo totalmente diferente a eso porque eso no tiene salida. Entonces hay que sentarse, hay que analizar antes de emprender algo. ¿Para qué? Para que uno no se quede a mitad de camino y no sea, como dice la palabra, avergonzado. ¿Amén? ¿Estamos, hermanos? Entonces, identifiquemos nosotros cosas de las cuales no podemos huir. Hay cosas de las cuales no podemos huir, que la gente pretende hacerlo, pero no podemos. Por ejemplo, dice la palabra en el Salmo 139, 1:7, que no hay casualidades. Qué curioso, ¿no? No hay casualidades. Y mire lo que voy a leer del Salmo 139, 1:7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahorita me acabo de dar cuenta que fue lo que cantamos ahorita, ¿no? Qué curioso, ¿no? Entonces, una de las cosas de las cuales nosotros no podemos huir, ¿sabe qué es? De los ojos del Señor. No podemos huir de eso. Hay gente que cree que uno puede huir de la presencia o de los ojos del Señor, como le pasó a Jonás, que le dijo al Señor, vete a Nínive a predicar, y él dijo, no, yo me voy para Tarsis a esconderse del Señor. Uno no puede huir de la presencia de Dios, jamás. ¿A dónde huiremos de su presencia? No podemos. Jonás, jamás. Es un caso de ignorancia, un caso de insensatez. ¿Se acuerda cuando la gente que estaba en la católica, cuando pasaban cerca de una iglesia, que iban con un cigarrillo en la mano y justo cuando pasaban por la puerta y después seguían fumando? Es que para que no los viera Dios. ¿Se acuerdan la ignorancia en la que uno vivía? Tremendo, ¿ah? Entonces, no podemos escapar de los ojos de Dios. Recuerda el principio que manejamos en la iglesia: el que hizo los ojos,
te ve. El que hizo los oídos, te oye. Entonces no podemos huir. O sea, por más que pretenda usted y yo, no podemos huir de los ojos del Señor. Amén, hermanos. ¿De qué más no podemos huir? ¿Sabe qué más? Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Nosotros no podemos huir, ¿sabe de quién? De nosotros mismos. No podemos huir de nosotros mismos. Eso sería como una insensatez, como una ignorancia. O sea, realmente, si uno es creyente, uno tiene algo que uno conoce como que el Espíritu le da convicción de pecado. O sea, ¿cierto? Uno se siente mal cuando uno sabe que algo no está bien. Y si uno no es creyente, si uno es un impío, las personas tienen algo que se llama conciencia. Todos en general, moros y cristianos, sabemos a nuestro modo, a nuestra forma, cuando algo está bien o no está bien. Por más que el más malandro, usted se puede imaginar, esa persona sabe si lo que está haciendo está bien o no está mal, a no ser de que tenga problemas psicológicos o mentales, ¿no? Pero nosotros no podemos escapar ni de los ojos del Señor, ni de nosotros mismos, no podemos escapar, hermano. ¿De qué más no podemos escapar? Gálatas 6, del 3 al 5 dice, porque el que, oiga lo que dice aquí, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿De qué no podemos librarnos nosotros? De nuestra responsabilidad, de lo que somos responsables. No podemos librarnos de eso, no podemos pretender huir. Ahora usted dirá, pastor, pero yo conozco más de un irresponsable que huye de eso. Sí, pero en el fondo uno sabe cuál es la responsabilidad de cada uno. ¿Acuerdan lo que es responsabilidad? ¿Qué es responsabilidad? Hacer lo que se tiene que hacer. Una persona responsable es aquella que hace lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué hacer? Cada uno tiene que saberlo, de acuerdo a su madurez, porque la responsabilidad y la madurez van de la mano. La responsabilidad no tiene nada que ver con la edad. Usted puede ver muchachos de 12, 15 años que son responsables, de 20, 25, como también usted puede ver gente de 40, 50, 60 que son irresponsables. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez. Y recuerde que la madurez la da ¿qué? El crecimiento, la formación, la vivencia. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos escapar de nuestra propia responsabilidad. ¿De qué más no podemos escapar, huir? Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso recoge, eso se gana. Entonces, ¿de qué no podemos huir tampoco? De las consecuencias de lo que hagamos. No podemos escapar, no hay maldición sin causa. Amén, hermano. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Recuerde lo que les dije ahora, tenemos el libre albedrío, podemos decidir, pero somos responsables de lo que hagamos. Como decíamos ahorita ahora, somos mayordomos, no somos dueños de nada, pero responsables de todo. Amén. Entonces no podemos escapar de las consecuencias de lo que hagamos. ¿De qué más? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, y para las mujeres también, no se crean, que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. ¿De qué no podemos escapar? Primero, de la muerte. Todos nos vamos a morir físicamente. ¿Amén o no? Recuerde que hay 3 tipos de muerte: muerte física, muerte espiritual y la muerte segunda, que le llama la Biblia, ¿no? La muerte segunda o la muerte eterna, pero le llama la muerte segunda. La muerte física, cuando morimos, el espíritu de vida sale de nosotros, porque recuerde que el cuerpo vuelve a la tierra, porque del polvo venimos, al polvo vamos. El espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio. Y el alma va a algo en lo cual tampoco podemos huir, que es el juicio. Amén. Eso tampoco podemos huir. Por más que querramos, por más que la gente no crea y todo eso, de eso no nos lo vamos a escapar, de la muerte y del juicio. A la gente no le gusta hablar mucho de la muerte para que no llame la muerte, no llame, toco madera, no llame la muerte, no hablemos de eso porque se nos viene la pelona. De la muerte hay que hablar. Nada personal, Adrián. Se nos viene, de la muerte hay que hablar, son temas con los que vea, todos los que estamos vivos somos candidatos a ¿qué? A morir. ¿Amén o no? Y para morirse solo se necesita
estar vivo. Entonces es un tema del que hay que hablar, uno no puede omitirlo porque no podemos escapar de eso, ¿no? Recuerde, no podemos escapar de eso. Entonces ahí les di algunos ejemplos de cosas que uno no puede, pero hay uno más que quiero hacer más énfasis, de las cosas que uno no debería. Y digo no debería porque la mayoría de la gente lo hace, pero no debería escapar. ¿Sabe qué es? Y además, antes de decirle cuál es, vamos todos al Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55, es que en sus Biblias ahí es muy fácil buscar los salmos, están atrás. Salmo 5:5. Entonces, ese salmo lo escribió, ¿quién escribió la mayoría de los salmos? David, ¿no? ¿Qué era un salmo? Un himno, un canto que servía para varias cosas, ya sea para darle gracias a Dios, ya sea para clamarle a Él, para pedir misericordia, para tantas cosas que servían los salmos. Entonces, este Salmo 55, que de hecho en el título dice plegaria para pedir la destrucción de enemigos traicioneros, es un cántico, es un himno de desesperación de David, ¿no? Porque recuerde que David estaba haciendo ¿qué? Perseguido, asolado. Entonces, él escribe en el Salmo 55:4, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Mire, eso lo escribió David, amén. Entonces, en medio de sus problemas, ¿qué quería David? Desaparecer, huir, irse lejos, ¿no? Entonces, hay cosas de las cuales nosotros no deberíamos huir, ¿sabe qué es? De los problemas. No hay que huir de los problemas. Los problemas hay que enfrentarlos. ¿Qué es un problema, hermanos? Un problema es una situación que amerita una solución. Entonces, mientras no haya una solución, ¿qué pasa con el problema? Persiste, se mantiene. Por más que uno se vaya como paloma, como decía David, hasta la China. ¿Qué pasa si yo me voy para la China? Pues a la China me llevo mis problemas, ¿cierto que sí? Porque ¿qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen nuestros conflictos? Nuestras guerras. ¿De dónde vienen? De nosotros mismos. De lo que pelea nuestra mente. Amén. Proverbio 23:7 dice, tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Y si en mi mente tengo información de Dios, soy un hombre o una mujer de Dios. Si en mi mente solo tengo problemas, soy un hombre o una mujer con problemas. ¿Amén o no? Váyame a donde me vaya, me llevaré mis problemas, ¿no? Entonces los problemas ameritan soluciones, ¿no? No se vale desaparecer, como decía ahí, porque los tenemos en nuestra mente. Entonces, el tema aquí es que muchas veces, ¿sabe cuál es el problema aquí? Que muchas veces el problema es que la gente no sabe cuál es el problema. A veces cuando la gente pide consejo y todo eso, entonces comienza a decir, pastor, es que viera que pasa esto, y mi marido aquí y allá, y el trabajo y tal, y se tiran 1 o 2 horas contando cosas, ¿no? Entonces después de eso uno le puede decir, sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Pero cómo? Le acabo de decir todo. Le dice, no, tú me estás diciendo los frutos del problema. Pero ¿cuál es el problema? Porque la gente no sabe cuál es el problema. Entonces, como no sabe cuál es el problema, uno no puede ir a la raíz del problema. Mientras no arranque la raíz, los frutos seguirán siendo lo mismo. Eso es como que Rosaura tenga ahí un palo de mango en su casa y diga, ay, qué cansado, llevo 20 años comiendo mango. No quiero comer más mango, voy a cortarle todas las ramas, porque el otro año quiero sandía. ¿El otro año qué le va a salir? Mango otra vez, ¿por qué? Porque la raíz es de mango. Mientras ella no vaya a la raíz, la arranque y siembre otra, no le va a salir lo mismo, ¿no? Amén. Eso tenemos que tenerlo completamente claro. Acuérdate del ejemplo que siempre ponemos de la depresión. Hay gente que está deprimida y no sabe por qué. La gente tiene que saber por qué, para que arreglen el problema, vayan a la raíz. Entonces, acuérdate de esa frase. Hay una frase que no es bíblica, pero que es muy bonita y suena bonito. Esa que dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Se acuerda de esa frase? Dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame valor, valentía
para cambiar las que sí puedo. Pero eso sí, dame sabiduría para saber la diferencia entre una y otra. Porque nosotros tenemos que saber cuáles son las cosas que sí podemos cambiar y tenemos que actuar, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que se espera que hagamos. Amén. Pero hay otras de las cuales no podemos cambiar, entonces dame paciencia, serenidad, Señor, y que se haga tu santa voluntad. Amén. Pero hay que saber cuál es la diferencia entre una y otra, porque hay gente que se queda estancado en el tiempo esperando que Dios le arregle cosas que uno mismo tiene que arreglar. Por eso el Señor dice, si tú me entregas tu vida, lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Despójate de lo que eras. Pero despójate tú, ¿eh? Renueva tu mente, Efesios 4:23, y vístete de la nueva imagen, pero hazlo tú. Es un trabajo tuyo. Yo voy a estar ahí apoyándote, no temas, yo estaré contigo, pero tú tienes que hacerlo. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, quiten esa piedra. ¿Cuál le diría? ¿Por qué no la quita él con su poder? No, eso lo tienen que quitar ustedes. Ya es lo mío, pero ustedes hagan lo suyo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que enfrentar los problemas. Como dicen en el ciclismo, ¿quién practica ciclismo aquí? ¿Nadie? En el ciclismo hay una frase que dice que hay que ponerle el pecho a la brisa. Cuando un ciclista va de primero ahí marcando el paso y dice, uy, ese le está poniendo el pecho a la brisa, ¿me entiendes? A los problemas hay que ponerle el pecho también, no salir corriendo como decía David ahí, más adelante lo vamos a ver, porque ¿quién de nosotros no ha querido hacer lo que David? Con todos esos problemas, este año ha sido un año de problemas, amén. ¿Quién de nosotros en algún momento decía, ay, quien tuviera alas como de paloma, volaría lejos y me perdería y que ellos vean cómo se arreglan, pensando uno en, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasa? Es fantasía. Mientras uno no enfrente los problemas, no va a poder hacer nada. Vea, hay una anécdota histórica muy bonita. Había un rey de Inglaterra que se llamaba Ricardo, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo le decían a Ricardo? Corazón de león. Ricardo, corazón de león, ¿se acuerdan? Pero ¿ustedes saben por qué le decían corazón de león? No era cristiano. ¿Por qué era? Pues sí, parte de su valentía. Pero ¿sabe por qué le decían corazón de león? Porque el hombre era el rey y siempre estaba en primera fila de la guerra, siempre ahí, y nunca retrocedía, que es la característica de un león. Si no, pues si quieres se la leo. Proverbios 30:30 dice, el león, todo está en la palabra, recuerden, en la palabra está todo. Proverbios 30:30 dice, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Ricardo, corazón de león, enfrentaba las guerras, lideraba a su gente, ponía el pecho a la brisa, no retrocedía nunca. Qué bueno, ¿eh? Así hay que hacer con los problemas. Les decía ahorita en el Salmo 18, persígalos hasta que los destroce, hasta que los solucione. Y si la solución no está en sus manos, pídele ayuda a Dios y pídele ayuda a aquel que te pueda ayudar. Porque siempre hay alguien que te puede ayudar. Lo que pasa es que a veces no tenemos ni la sinceridad ni la humildad de pedir ayuda. Amén, hermanos. Dios nos ha creado con la capacidad de relacionarnos, de expresarnos, de comunicarnos, de ayudarnos. Los fuertes lleven las cargas de los débiles. Pero a veces nos cuesta dar ese pasito, ¿no? Y además, mire lo que leímos ahorita cuando le leí el Proverbio 28:1. ¿Se acuerda que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga? Que lo leí ahorita, ¿recuerdan? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Dice, mas el justo está confiado como un león. Hay que ser como un león. Por eso es que dicen el león de Judá, ¿no? Amén, hermanos. Bien, entonces ese era un sentimiento que David tenía en medio de su angustia. Decía, ay, ¿quién pudiera oír, no? Pero bueno, fue un arrebato que él tuvo. Lo que le pasó también al salmista, aquel que decía, casi resbalo por ver la prosperidad del impío. Pero después, entrando en el aposento del Señor, me puse a meditar y vi cuál era la suerte de ello. Entonces, volvió en sí, digámoslo así, ¿no? El caso de David también, él más adelante nos da la estrategia. Cuando uno tenga esos sentimientos así como de angustia, de querer huir, él nos da la estrategia. Porque ¿qué es una estrategia, hermanos? Vea, una estrategia, les tengo la definición también. Una estrategia es una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Es una estrategia, amén. Siempre están orientadas a alcanzar objetivos
es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Entonces, ser un estratega o tener estrategia, eso es un arte. Cualquiera no es un estratega. Por eso es que en el fútbol a uno le da cuando dicen, el estratega, y dice, uy, ¿ese de dónde salió? Son alineadores. O puede ser hasta director, pero ya ser estratega es algo ya de más caché, de más nivel, porque es un arte. Por eso es que cuando a veces uno va a pedir un trabajo y a uno le dicen, vea, este puesto es estratégico. ¿Lo han visto? ¿Les ha pasado a ustedes? El puesto en el que lo voy a contratar es un puesto estratégico, no es operativo, porque cuando uno lo contratan para algo operativo es, haga lo que, ahí está el manual, haga lo que tenga que hacer. No, este puesto es estratégico. Entonces, cuando uno lo contratan en una empresa para un puesto estratégico, prepárese usted y yo para ser personas creativas, arriesgadas, con visión, ¿me entiende? Porque son cosas estratégicas. Entonces David obviamente tenía la presencia de Dios, él tuvo ese sentimiento ahí, pero él nos da una estrategia de cómo afrontar eso. Versículo 16, ahí en el mismo Salmo 55, él dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Primero, hay que clamar al Señor, hermanos. Y hay que tener nuestra confianza plena en que Él lo va a hacer. Amén. ¿Recuerda lo que les dije hace un tiempo? Creer en Dios es muy fácil, pero creerle a Dios es lo difícil. Entonces hay que clamar a Dios y creer que Él lo puede y lo va a hacer. ¿Pero cuándo? A su tiempo y a su voluntad. Amén. No vaya a creer que si usted clama a Dios, inmediatamente Él va a dejar de hacer lo que esté haciendo para venir a ayudarte. Como pensaba la familia de Lázaro. Cuando llamaron a Jesús, creían que Él iba a venir de una vez. Jesús vino a los 4 días, Lázaro ya estaba muerto, le hicieron el reclamo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, pero como no quisiste venir, pero ya el Señor todo lo tenía planeado, amén. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías estaba en la cárcel, clamó en la cárcel y después de eso siguió ¿dónde? En la cárcel. Porque así es el Señor, dice, yo te voy a mostrar grandes cosas que tú no has visto, pero tranquilo, es un proceso, ¿eh? Pero hay que clamar al Señor. Y hay que tener nuestra confianza en Él. Versículo 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, tenemos que ser personas de oración en todo momento. De mañana, tarde, noche, en todo tiempo, orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hable con Él. Si Él está en usted, usted tiene la capacidad de hablar con Dios. Pregúntele las cosas, consúltele. Él tiene muchas formas de responder. Señor, ¿qué harías tú? Tú lo harías, Señor. Hable con Él, sea una persona de oración, lleve una vida de oración. Y más adelante en el versículo 22, Él dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, deposite todo en las manos del Señor. Él dice, el que esté cargado, cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Conmigo la carga es liviana, pero ojo vivo, conmigo la carga es liviana, no quiere decir, conmigo no hay carga, no, conmigo la carga es liviana. Es que la gente cree que uno le puede echar toda la carga al Señor y Él que vea a ver qué hace con la carga y uno ahí tranquilo. No, Él dice, venga a mí, yo te haré descansar, conmigo la carga es liviana, pero carga hay, en el mundo tendréis aflicción, pero conmigo es llevadero. Amén, hermanos. Entonces, ahí está la estrategia de David. Después de tener ese sentimiento de querer huir, dice, no, yo voy a clamar al Señor, yo sé que Él me salvará. Tarde, mañana, al mediodía, voy a orar y clamaré a Él y yo sé que Él me escuchará. Y sobre Él echaré mi carga, porque yo sé que Él no dejará caído al justo. Pero hay que asegurarse que usted y yo seamos justos. ¿Qué es un justo? El que ha sido justificado con la sangre de Cristo. Cuando usted es justificado con la sangre de Cristo, usted es justo. Y cuando usted aprende la palabra, conoce al Señor, cuando en usted hay el mismo sentir que hubo en Él, con toda esa información que usted recopila, dice que el justo, por la fe o con el conocimiento que tiene, de esa manera vivirán. Amén. ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, voy a volver otra vez allá a Timoteo. Dejé tirado a Timoteo, pobre Timoteo. Ok. Entonces, volviendo a lo que leímos en Timoteo, ya en estos minutos que nos quedan, versículo 11, Pablo le dice a Timoteo,
mas tú, oh hombre de Dios. Entonces ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este consejo, ¿para quién va? Para los hijos de Dios, para hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de Dios, primero que todo para ellos, ¿no? Si usted no es un hombre, una mujer de Dios, es muy difícil que usted con sus propias fuerzas huya de estas cosas. Usted primero tiene que tener en usted aquel que te da la capacidad tanto de querer hacerlo como de poder. Amén. Entonces le dice, mas tú, hombre de Dios, entonces consejo primero, que seas un hombre o una mujer de Dios. Después le dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De cuáles cosas? ¿Ah? ¿Pero cuáles? Porque él está diciendo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles? ¿Cómo hago yo para saber cuáles? ¿Ah? ¿Pero cómo hago yo para saber con concreto cuáles cosas? ¿Ah? Recuerde, lo que tenemos que hacer es este texto, ponerlo ¿dónde? En el contexto. Entonces tendríamos que ir versículos más atrás para ver cuáles son esas cosas. Entonces, desde el versículo 3 él está diciendo, recuerde, cuando en la palabra siempre diga, por tanto, es porque atrás viene historia, ¿no? Hay por ejemplo un pasaje ahí donde el Señor estaba dando una enseñanza y decía que los fariseos se habían enojado porque sintieron que para ellos era esa parábola. ¿Cuál parábola? Había que irse más atrás. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, del versículo 3 rápidamente dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, mala sospecha, va haciendo su lista, disputas necias entre hombres, corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Recuerde lo que es contentamiento, ¿no? Pablo en algún momento dijo, yo he aprendido a tener contentamiento. O sea, yo he aprendido a estar en la abundancia o en la escasez. En cualquiera de los dos lados me muevo bien. ¿Por qué? Porque he estado en los dos lados y sé, o sea, me puedo defender en cualquiera de los dos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, contentamiento, ¿no? Entonces dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hay que estar contentos con lo que tenemos, hermanos. En estos tiempos de escasez, hay gente que se queja, hay gente peor. Piense nada más en la gente que está peor. Alguien me decía, es que a un familiar le dio COVID. Digo, ¿usted sabe cuántas personas se han muerto de COVID en Costa Rica? Muchas. Entonces, que nos déle gracias a Dios que uno ya sobrepasó eso los que hayan pasado por ahí. Pero piense nada más, hay cosas peores, ¿no? Entonces dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ahí viene y dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De todo lo que les acabo de leer. Que hace mucho énfasis en ¿qué? En la avaricia, en la codicia, ¿no? En esos deseos deshonestos de enriquecerse, ¿no? Entonces, el amor al dinero, recuerde, el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Y ligado a eso va la codicia, la avaricia, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué le está aconsejando Pablo a Timoteo? Que huya de ¿qué? En ese pasaje, de la codicia, ¿no? Que no se desvíe tratando de ir tras sus deseos engañosos de su corazón de poder enriquecerse. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros tenemos que huir y se las digo rápidamente. Por ejemplo, 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso de la fornicación, todo lo que son pecados ligados a la parte sexual, que están muy ligados al cuerpo como tal. O sea, dice que el que peca en esa línea contra su propio cuerpo, peca, ¿no? Ahora, eso es toda una campaña, ¿eh? Si usted ve los medios de publicidad, revistas, películas y todo eso, están muy enfocadas en atacar toda esta parte del cuerpo, lo que tiene que ver con la sexualidad, la pornografía, todo eso. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué es tan importante para el enemigo atacar lo que es el cuerpo de uno? ¿Por qué, Jorito? Entonces, el cuerpo, va bien, porque el cuerpo es el templo del Espíritu, ¿cierto que sí?
Entonces, si uno destruye el cuerpo, ¿destruye qué? El templo. Y si no hay templo, no hay adoración. Sin templo no hay adoración. Entonces, por eso es que el cuerpo es tan delicado. Hay que cuidarlo mucho. ¿Me entiende? Porque somos templos del Espíritu y el que no le ha entregado su vida a Cristo es potencial templo del Espíritu. Amén. Entonces, eso es lo que dice, huye de la fornicación y de todo eso. Pero 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. También hay que huir de eso. Y recuerde que la idolatría no necesariamente, uno a veces habla de idolatría y dice, sí, los católicos, con sus imágenes. En todo hay idolatría, en el pueblo cristiano evangélico también hay idolatría. Recuerde que idolatría es todo aquello que se interponga en su relación con la de Dios, eso es idolatría. Hay gente que idolatra pastores, apóstoles, profetas, toda la lista. Hay gente que idolatra familia. Hay gente que idolatra un trabajo, unos bienes materiales, tanta cosa, ¿no? Sí, todo lo que se interponga entre tu relación con la de Dios, eso cae dentro de idolatría, hay que huir de eso. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces hay que huir de las pasiones juveniles. Ahora, ¿por qué le diría él pasiones juveniles a Timoteo? Bueno, algunos dicen que es que Timoteo era joven. Yo imagino que sí, comparado con Pablo y con Pedro y todo eso que tenían como 80, era joven. Pero bueno, pasiones en general, ¿no? Los deseos engañosos, los deseos de la carne, como hablan, hay que huir de todo eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas en las que hay que huir, él obviamente le está dando ese consejo, ¿no? ¿Cómo debería huir uno de eso? ¿Cuál es la mejor estrategia para huir de eso? También está ahí. En el libro de Génesis, voy a leerles algo y ustedes me dicen qué historia era esa. Génesis 19:17 dice la palabra, ojo, más bien oído. Y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Quién le dijo eso a quién? ¿Quién? ¿Ah? Los ángeles, ¿sí? ¿Recuerda que le dijeron a Lot? Escapa por tu vida, vete y no mires atrás. Entonces una estrategia para huir de todas estas cosas, ¿cuál es? No mire atrás. No esté mirando lo que está dejando, lo que le pasó a la esposa de Lot. La esposa de Lot, la Biblia no habla de que Lot haya llegado casado a Sodoma, más bien dice que él llegó solo. Y si después estaba casado, quiere decir que la esposa ¿de dónde era? De Sodoma, ¿cierto? Así. Entonces seguro en Sodoma estaba toda la vida de ella, sus amistades, todo lo que ella había vivido, ¿no? Claro, ella saliendo de ahí, ella no aguantó y miró atrás lo que estaba dejando. Por eso le pasó lo que le pasó. Entonces, un consejo, una estrategia es, no mire atrás. No esté mirando lo que está dejando. No se lamente lo que deja, ¿no? Mucho más cuando sabemos que es algo que nos ha perjudicado, que no nos ha servido para nada, ¿no? Ciertamente, dejando todo atrás, prosigamos a la meta. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, el tema aquí para cerrar es que nosotros no podemos tampoco estar todo el tiempo huyendo, ¿cierto que no? Porque por eso es que él le dice a Timoteo, huye de esas cosas, pero después le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces uno tiene que huir de algunas cosas, pero ir en pos de otras, porque no vamos a estar todo el tiempo corriendo y huyendo, no. ¿Sigue qué? La justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando la Biblia habla de justicia, ¿a qué se refiere? La voluntad de Dios. Amén. La justicia es la voluntad de Dios. Amén. Sigue la justicia, es haz la voluntad de Dios. La piedad. ¿Qué es la piedad? Todo lo que está relacionado con ese sentimiento de, digamos, como de afinidad hacia las cosas de Dios. Ser una persona piadosa. Por eso es que el que no tiene nada que ver con Dios se le llama impío. O sea que no tiene piedad. Impío, que no tiene piedad. ¿Qué más? La fe. Obviamente la fe, pero la fe como fruto del Espíritu. Esa que uno construye con un caminar, ¿no? Lo que hablamos hace un tiempo de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la única manera de conocerlo, de agradarlo, es que yo lo conozca caminando con Él, sabiendo lo que Él hace. Amén. El amor, pues tanto que hemos hablado del amor, que habla la palabra, pero el amor bíblico, ¿no? El que todo lo puede, todo lo espera. La paciencia, ese arte de esperar con conocimiento. La mansedumbre, recuerde que una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿no?
diferente. Mansedumbre es dominio propio, la capacidad que Dios nos da de poder controlarnos y de hacer lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer. Amén, hermanos. Entonces, esas cosas hay que perseguirlas. ¿Y para qué le daba ese consejo Pablo a Timoteo? ¿Por qué le decía, huye de eso y sigue esto? ¿Para qué? Para prepararlo para lo que venía. Porque le dice, ahora sí, si huyes de eso y vas en pos de esto, pelea la buena batalla de la fe. Porque si usted está huyendo solamente, usted no va a poder pelear. Usted puede huir de aquí, pero puede armarse acá. ¿Para qué? Para que pelee la buena batalla de la fe. Acuérdate, es una batalla de fundamentos, de conceptos. Echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice la palabra? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, y a Cristo, a quien tú has enviado, ¿no? Echa mano de ahí, de la vida eterna. Porque para eso fuiste llamado, le dice él, ¿no? Para eso fuiste llamado. Entonces ya para finalizar, más adelantico, ahí en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, más adelantito, una hoja más adelante donde usted estaba, vienen las instrucciones finales para Timoteo de Pablo, ¿no? Porque acuerde que Timoteo es la persona que él está preparando. Entonces, 2 de Timoteo 4:1, él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces después le dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, todo lo que Pablo le estaba preparando a Timoteo, ¿sabe qué era? Porque el interés de Pablo con Timoteo, y no solamente con él, sino con todos nosotros, ¿sabe cuál es? Versículo 7. Él le dice, mira, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es lo que yo anhelo para ti, Timoteo, y para cada uno de nosotros. Que nosotros al final de nuestra batalla, ¿qué pasa? Guardemos nuestra fe, nos mantengamos firmes. ¿Amén o no? De eso se trata. Entonces, nada más resumiendo, hermanos, recuerde, huir no es siempre señal de cobardía. Huir es un mecanismo natural de defensa que depende de ¿qué? Del análisis que yo haga de la situación, ¿no? Yo para qué voy a ir a pelear una pelea o una guerra que ya está perdida, o una guerra en la que mi vida está en peligro, ¿para qué? Mejor huyo y me rearmo, ¿no? Escape por su vida, le dijo los ángeles a Lot. Hacemos nuestro ese consejo, escapemos por nuestra vida. Amén, hermanos. Termino con este versículo nada más. Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras estemos vivos, hermanos, hay esperanza. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, mientras estamos vivos, porque ya después de muerto, dice, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. ¿De qué sirve un león muerto? De nada, ¿no? Prefiero un zaguate que esté vivo, porque el león es muy imponente y todo eso, pero si está muerto no sirve para nada, ¿no? El día que usted y yo no muramos, ese día, acuérdese, vamos a morir una sola vez y después viene el juicio, vamos a ser pesados en la balanza de Dios. Y el interés de Pablo con Timoteo es que cuando Timoteo fuera pesado, fuera hallado bien de peso, amén. Entonces, para que ninguno de nosotros sea hallado falto de peso, para eso necesitamos huir de algunas cosas, pelear por otras, pero necesitamos primero tener el panorama para saber de qué huir y en qué cosas sí pelear. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. La oportunidad que hoy nos has dado, Señor, de reflexionar en algo más. De saber que no siempre huir es de cobarde, Señor. Hoy lo hemos entendido. Hay cosas en las cuales hay que huir. Hay que tener esa valentía. A veces para huir hay que ser muy valiente. Suena como una paradoja, ¿no? A veces para huir hay que ser valiente. Hay que tener esa capacidad de discernimiento, de separar lo que es tuyo y no es tuyo, Señor, y no tirar perlas a los cerdos.
Como decía el Señor, hay cosas en las cuales hay que limpiar el polvo de las sandalias e irse. Hay que ser selectivos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, por tu palabra. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, que siempre mantiene huyendo. ¿Por qué? Ni usted mismo lo sabe. Pero si usted le entrega su vida a Cristo, recuerde, usted recibe un espíritu que no es de cobardía. Es un espíritu de dominio propio y la capacidad de que usted tenga poder para hacer las cosas y enfrentarlas. Pero solo se le entregas tu vida a Cristo. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí muchas cosas. Huyo sin que nadie me persiga, Señor. Cuando se habla siempre creo que están hablando de mí porque la conciencia me lo dice, Señor, pero no quiero seguir viviendo así, quiero enfrentar mis problemas, yo sé que tú no anhelas que yo solucione mis problemas, sino que tú anhelas es que yo cambie de vida, Señor. Y la única forma de hacerlo es si te entrego mi vida a ti, Señor. Por eso arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti hoy, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y yo sé que por medio de ella te voy a conocer, te voy a amar, todo lo que sé, Señor, y voy a tener esa capacidad, Señor, de poder enfrentarme a mis enemigos, perseguirlos, aniquilarlos, Señor, porque sé que tú irás conmigo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, el que haya hecho esta oración, felicitarle. Ahí arrancamos un nuevo ciclo para su vida. Nada más dele la oportunidad a la palabra tiene poder para transformar. Hay poder en el Evangelio, dice la palabra. Si en algo le podemos ayudar a la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos estamos reuniendo a las 10 de la mañana aquí. 8772-5957 es mi número para que usted me mande un mensaje, me escriba, me llame y me diga si quiere asistir, y aquí estaremos gustosos de recibirlo o recibirla, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.